Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Primer amistoso de la pretemporada por parte del Real Madrid, eso sí, amistoso a puerta cerrada, donde pues las únicas imágenes que se han podido ver son de Real Madrid Televisión, pero donde tenemos algunos apuntes de este partido que terminó, como decimos, 3-1 frente al Fuenlabrada y con algunos detalles realmente interesantes. Los tres goles donde los autores fueron Mariano Díaz, Martín Odegaard y Víctor Chus. Y nos quedamos con algunos nombres propios que ha ido destacando la prensa de este amistoso. Evidentemente nosotros no hemos podido verlo, no hemos podido analizarlo, pero parece que hicieron muy buen partido, dentro del valor que se le da a un encuentro amistoso, hicieron muy buen partido dos jugadores jóvenes de los cuales se espera bastante, como es el caso de Rodrigo Goes y sobre todo de Martín Odegaard, que parece que tuvo mucho impacto al margen del gol, tuvo mucho impacto en el partido, y esto nos viene bien a colación de lo que esperamos muchos de un Odegaard que este último año sinceramente ha estado como poco tímido en su fútbol y en su juego, tanto en el Real Madrid como en el Arsenal, en esos meses que ha estado cedido en los Gunners, y es un jugador que puede ser muy importante porque al final es una alternativa a ese centro del campo de toda la vida de Modric, Kroos y Casemiro. Así que cuanta mayor felicidad deportiva Martín Odegaard tenga, mejor para todos, porque cuanta más confianza tenga va a ser mejor para un Martín Odegaard que esta temporada puede ser clave. Destacar también gol de Mariano, que vamos a ver si finalmente se queda, y Víctor Chus, que en principio no es un canterano con el cual se vaya a contar de cara al primer equipo para la próxima temporada. De hecho, se ha hablado antes de Mario Gila, el ex del Español, o de Jesús Vallejo para ese puesto de cuarto central en caso de que se fuera Rafa Varane. También minutos para otros jugadores interesantes, como es el caso de Dani Carvajal, que por cierto se habla de que podrían ampliar, renovar su contrato hasta 2024. Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que sería un poco aventurado de un tipo que ha jugado el último año 15 partidos, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo en esta pretemporada, pero lo dicho, nos quedamos con ese primer resultado, primera victoria, partido en Valdebebas a puerta cerrada, con varios destacados, nombres propios, importantes quizá de cara a la próxima temporada, como son Martín Odegaard y Rodrigo Goes, y donde muchos canteranos jugaron, entre otros con gol de Víctor Chus, pero también minutos para Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas, es decir, protagonismo para la cantera.